Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. En mi caso, tomó exactamente 5 años prepararlo, y lo serví en una reluciente bandeja de plata en la sala de juntas ejecutiva de Meridian Publishing. La expresión en el rostro de Daniel Crawford cuando deslicé los papeles de adquisición sobre la mesa de caoba pulida valió cada momento de paciencia. Esto tiene que ser un error, dijo, su voz apenas un susurro mientras miraba el membrete de la empresa que ahora llevaba mi nombre. Sonreí, saboreando el momento que había imaginado incontables veces. No hay ningún error, Daniel. A partir de ahora, soy la dueña mayoritaria de Meridian Publishing. Tus servicios como CEO ya no son necesarios. Pero debería empezar por el principio. Me llamo Rebecca Chen. Hace 6 años, era la estrella en ascenso de Meridian Publishing, una de las editoriales independientes más prestigiosas de la ciudad, fundada en los años 50. Meridian tenía fama de excelencia literaria y de descubrir nuevas voces extraordinarias. Ingresé como asistente editorial y ascendí hasta convertirme en editora senior a los 30 años, construyendo un portafolio de autores galardonados y éxitos comerciales. Daniel Crawford era el niño dorado de Meridian, el protegido del fundador, preparado para el liderazgo desde la universidad, con sus trajes impecables, educación en la Ivy League y su encanto ensayado. Encajaba perfectamente en el papel de ejecutivo editorial. Lo que le faltaba en experiencia editorial o instinto literario, lo compensaba con confianza y conexiones. Cuando la fundadora, Eleanor Meridian, anunció su retiro, todos asumieron que Daniel tomaría el puesto de CEO, pero en su último acto de liderazgo, Eleanor sorprendió a todos con un plan de sucesión basado en méritos. Durante un año, Daniel y yo dirigiríamos distintas divisiones de la empresa. Al final de ese periodo, la Junta evaluaría nuestro desempeño y elegiría al nuevo CEO. La industria editorial está cambiando, nos dijo Eleanor durante una cena en su elegante casa. Meridian necesita un liderazgo que comprenda tanto la tradición como la innovación. Creo en la competencia justa. Levantó su copa, con un brillo astuto en la mirada. Que gane el mejor editor. Trabajé incansablemente ese año. Revitalicé nuestra estrategia digital. Lancé un exitoso podcast con nuestros autores y firmé a 3 novelistas debutantes que se convirtieron en bestsellers. Las ganancias de mi división aumentaron un 22% sin comprometer la calidad literaria que siempre había definido a Meridian. Daniel, por su parte, se enfocó en las apariencias. Organizó fiestas lujosas para la élite literaria. Dio entrevistas sobre el futuro de la industria y cultivó relaciones con los miembros de la Junta. Su desempeño fue aceptable, pero nada sobresaliente. A medida que se acercaba la decisión de la Junta, me sentía cautelosamente optimista. Los números estaban de mi lado. Varios miembros de la Junta habían reconocido mi trabajo. Incluso algunos aliados de Daniel comenzaron a valorar mis contribuciones. La noche antes del anuncio, Eleanor me llamó. Has hecho un trabajo extraordinario, Rebecca, me dijo. Pase lo que pase mañana, quiero que lo sepas. Debí haber notado la advertencia en sus palabras. A la mañana siguiente, la Junta anunció que Daniel Crawford sería el nuevo CEO de Meridian. Aunque ambos candidatos demostraron cualidades excepcionales, leyó el presidente de la Junta de un discurso preparado. Creemos que la visión de Daniel para el futuro de Meridian se alinea mejor con la herencia y los intereses a largo plazo de la empresa. Más tarde, supe que Daniel había pasado las últimas semanas antes de la decisión difundiendo rumores sobre mis supuestos planes radicales para desmontar el legado de Meridian. Sugirió que sacrificaría la calidad por el éxito comercial, que no respetaba la historia de la editorial. Incluso insinuó que, si no era elegida, planeaba irme con la competencia, convirtiéndome en una apuesta arriesgada. Nada de eso era cierto, pero su campaña de rumores funcionó. 3 miembros clave de la Junta cambiaron su voto en el último momento. Daniel no perdió tiempo en establecer su autoridad. En menos de un mes, reorganizó el departamento editorial, reduciendo mis responsabilidades y promoviendo a sus aliados. Se apropió de mis iniciativas digitales y desestimó a los autores que apoyaba, llamándolos intereses de nicho. Cuando lo confronté en reuniones, me sonreía con indulgencia y hablaba sobre el panorama general que quizá no alcanzas a ver desde tu posición. 6 meses después de su liderazgo, me llamó a su oficina, la que antes era de Eleanor, ahora redecorada con arte moderno y muebles elegantes que borraban su presencia. Rebecca, valoro tus contribuciones, comenzó, con un tono que sugería todo lo contrario. Pero creo que es momento de hablar sobre tu futuro en Meridian. La conversación fue breve y unilateral. Mi puesto estaba siendo eliminado en una reestructuración. Me ofrecían un cargo menor con una reducción de salario significativa o un paquete de liquidación. El mensaje era claro, Daniel quería que me fuera, pero prefería que renunciara por mi cuenta. Te estoy dando la cortesía de elegir por tu historia en la empresa.
dijo con una simpatía ensayada que no llegaba a sus ojos. Mantuve la compostura, le agradecí por su consideración y le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. De regreso en mi oficina, cerré la puerta y me permití exactamente 5 minutos para sentir toda la rabia y decepción. Luego, comencé a planear. Al día siguiente, acepté el paquete de liquidación con una elegancia que claramente sorprendió a Daniel. Incluso accedí a su sugerencia de anunciar que me iba para explorar nuevas oportunidades. Sonreí durante la incómoda despedida, recogiendo el obsequio de despedida aceptado, uno que más tarde donaría sin abrir, y salí de Meridian Publishing con nada más que mi reputación y la determinación de que ese no sería el final de mi historia. Lo que sucedió después debió parecerle predecible a Daniel. Abrí una pequeña agencia literaria. Encajaba con su narrativa, la editora que no pudo manejar el lado comercial de la publicación y que se refugiaba en un papel más seguro y pequeño dentro de la industria. Lo que él no sabía era que eso era solo la primera fase de una estrategia más grande. Mi agencia, Phoenix Literary, rápidamente ganó reputación por descubrir talentos excepcionales y por su enfoque innovador en el desarrollo de autores. Contraté editores talentosos que habían sido pasados por alto o subestimados en editoriales más grandes. Adoptamos plataformas digitales y modelos de publicación no tradicionales junto con los enfoques tradicionales. En menos de 2 años, Phoenix representaba algunas de las voces más emocionantes de la literatura. Durante este tiempo, mantuve relaciones cordiales con los editores de Meridian, muchos de los cuales habían sido mis colegas. Escuché sobre el liderazgo cada vez más errático de Daniel, su enfoque en adquisiciones llamativas en lugar de crecimiento sostenible, su alejamiento de los autores de toda la vida. Bajo su dirección, Meridian seguía siendo prestigiosa, pero cada vez más inestable. Lo que Daniel tampoco sabía era que había estado reuniéndome regularmente con Eleanor Meridian, quien había observado con creciente preocupación la evolución de la empresa. Aunque ya no tenía control operativo, aún poseía una cantidad significativa de acciones, al igual que varios miembros de su familia que confiaban en su juicio. Cometí un error, me dijo una noche durante la cena en su jardín, 3 años después de mi salida. Debí haber sido más explícita sobre mis deseos para el futuro de la compañía. La junta interpretó mi silencio como una aprobación. Mientras tanto, yo había estado invirtiendo cuidadosamente mis ganancias y construyendo relaciones con inversores selectos que compartían mi visión sobre lo que la industria editorial podía hacer. Con la guía de Eleanor, comencé a comprar en silencio acciones disponibles de Meridian cada vez que salían al mercado. La oportunidad que había estado esperando llegó cuando Daniel hizo su movimiento más ambicioso hasta el momento. Intentó adquirir una editorial rival más pequeña, financiando la compra principalmente con deuda. La adquisición le habría dado control sobre varios premios literarios prestigiosos y un valioso catálogo de libros, pero la estructura financiera era, en el mejor de los casos, inestable. 2 miembros de la junta renunciaron en protesta, citando preocupaciones sobre la estabilidad financiera de Meridian. El precio de las acciones de la empresa cayó tras la noticia, creando el momento perfecto para mi jugada final. Trabajando con Eleanor y un grupo de inversionistas alineados, acumulé suficientes acciones adicionales para obtener el control mayoritario de Meridian Publishing. El equipo legal coordinó la transacción perfectamente, asegurándose de que Daniel no tuviera advertencia alguna hasta que fuera demasiado tarde. Y así volvimos a esa sala de juntas, Daniel mirando los documentos de adquisición con incredulidad, y yo anunciando con calma que sus servicios ya no eran necesarios. «Esto es imposible», repitió, mirando a los miembros de la junta, quienes ya habían sido informados sobre el cambio de propiedad. «No puedes simplemente entrar aquí y tomar el control». «En realidad, eso es exactamente lo que acabo de hacer», respondí, aunque, a diferencia de algunas transiciones de liderazgo, esta se basa completamente en mérito y transacciones financieras transparentes. El presidente de la junta, quien había apoyado mi candidatura original años atrás, aclaró la garganta. «Daniel, los documentos de propiedad están en orden. La señorita Chen ahora tiene el control mayoritario de Meridian Publishing». El rostro de Daniel se enrojeció. «Esto es una venganza. Has guardado rencor todos estos años». «Esto es administración responsable», lo interrumpí, con voz serena. «Meridian merece un liderazgo que respete su legado y al mismo tiempo abrace su futuro. El declive de la empresa bajo tu dirección habla por sí solo». Deslicé otro documento sobre la mesa. «Tu paquete de indemnización. Creo que lo encontrarás justo. Tienes hasta el final de la semana para desalojar tu oficina». La reestructuración de Meridian tomó tiempo, pero la industria editorial se basa en relaciones, y las que yo había cultivado me sirvieron bien. Mantuvimos el compromiso de la empresa con la excelencia literaria mientras expandíamos hacia nuevos mercados y formatos. Muchos editores talentosos que habían renunciado durante la gestión de Daniel regresaron, trayendo consigo valiosos autores.
Eleanor Meridien asistió a la celebración del 70º aniversario de la empresa, radiante mientras levantaba su copa, por Rebecca Chen, quien entendió que el verdadero liderazgo se trata de construir algo que te sobreviva. ¿Y Daniel? Lanzó una consultoría literaria que luchó por mantenerse a flote durante 2 años antes de cerrar. La última vez que supe de él, había aceptado un puesto en la firma de inversión de su suegro, lejos del mundo editorial. Hace 6 meses, una joven editora vino a mi oficina en busca de consejo. Había sido pasada por alto para un ascenso a pesar de su desempeño excepcional, mientras que su colega, un hombre menos calificado, había sido promovido. ¿Cómo lidias con la injusticia?, preguntó, con frustración evidente en su voz. ¿Cómo evitas que te consuma? Consideré la pregunta con cuidado, pensando en los 5 años que pasé trabajando hacia una meta que a veces parecía imposible. Canalízala, le dije. Usa esa energía, no para enojarte, sino para enfocarte. Crea algo tan innegablemente excelente que se vuelva imposible de ignorar, y recuerda que, a veces, el camino directo no es el único camino, ni siquiera el mejor. Ella asintió lentamente, con comprensión en sus ojos. Y también, agregué con una pequeña sonrisa, lleva registros detallados. La documentación es poder. Cuando salió de mi oficina con renovada determinación, me giré hacia la ventana, contemplando la ciudad donde había perdido y recuperado mi hogar profesional. Sobre mi escritorio descansaba una pequeña caja de madera que Eleanor me había regalado, conteniendo el sello original de Meridian Publishing de 1952. La publicación se trata de legado, me dijo al dármelo, de quienes cuentan las historias y quienes tienen la oportunidad de contarlas. Al final, me di cuenta de que eso era lo que también había significado mi propio viaje, no solo recuperar lo que me habían arrebatado, sino asegurarme de que las historias correctas, y los narradores correctos, siempre tuvieran un hogar.